En 1879, cuando abrieron el ataúd de Santa Bernadette Soubirous, 30 años después de su muerte, los médicos retrocedieron. Aquel cuerpo no debería estar allí de esa forma. La piel estaba intacta. Los ojos, aunque cerrados, parecían preservados. No había olor de descomposición, solo un silencio que parecía venido del cielo. El médico que condujo el examen escribió en su informe oficial: el estado de conservación no encuentra explicación en las condiciones conocidas de sepultura, y no era el primer caso, ni sería el último. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia fue testigo de algo que intrigó profundamente a médicos y científicos. Cuerpos de santos y santas que, después de la muerte, permanecían intactos, flexibles, sin las señales normales de descomposición. No se trataba de momificación. No eran técnicas de embalsamamiento, eran cuerpos que simplemente no se corrompían, al menos no del modo esperado. Santa Cecilia, mártir del siglo III, fue encontrada incorrupta en 1599, más de 1300 años después de su martirio. Cuando abrieron su tumba en las catacumbas de Roma, ella estaba en la misma posición en que murió, con las manos dispuestas como en oración. El Papa Clemente VIII ordenó que el escultor Stefano Maderno estuviera presente. Lo que vio en aquel momento lo marcó profundamente. Creó una estatua en mármol blanco que hasta hoy reposa bajo el altar de la basílica dedicada a ella, una imagen fiel, él juró, de aquello que sus ojos presenciaron aquel día. La posición del cuerpo, la inclinación de la cabeza, el corte en el cuello hecho por el verdugo, todo estaba allí, preservado de modo que los presentes consideraron extraordinario. En el siglo XIII, Santa Clara de Asís, la fiel compañera de San Francisco, fue sepultada en su ciudad natal. Siglos después, cuando exhumaron su cuerpo, permanecía intacto. La piel mantenía elasticidad, no había rigidez cadavérica. Los relatos de la época hablan de un fenómeno que los presentes no conseguían comprender, pero ante el cual se arrodillaban. Ella que vivió en la pobreza más radical, que abrazó la cruz con tanta radicalidad, era ahora honrada por Dios de un modo que ningún poder humano podría fabricar. Y así la historia de la Iglesia fue siendo marcada por estas señales silenciosas pero elocuentes. San Antonio de Padua, cuya lengua permaneció incorrupta, incluso cuando todo el resto del cuerpo ya había retornado al polvo, aquella misma lengua que predicó el Evangelio con tanta elocuencia y defendió la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Santa Catalina de Bolonia, pintora y mística, cuyo cuerpo permanece sentado en una silla hace más de 500 años, en Bolonia. Santa Teresa de Ávila, reformadora del Carmelo. San Juan Vianney, el párroco pobre de una aldea francesa que se convirtió en consejero de toda Europa. Santa Catalina Labouré, la humilde hija de la caridad. Cada uno de ellos, en épocas y lugares diferentes, presentaba el mismo misterio: la incorruptibilidad del cuerpo después de la muerte. Lo que hace estos casos aún más impresionantes es que muchos de estos santos vivieron en condiciones que deberían acelerar la descomposición. Fueron enterrados en ataúdes de madera simples, sin ningún tratamiento químico. Algunos permanecieron en lugares húmedos, otros en climas cálidos. Muchos fueron sepultados en fosas comunes, junto a otros cuerpos que se descompusieron normalmente. Y aún así, cuando años o siglos después sus tumbas fueron abiertas, lo que se encontró dejó a médicos y científicos perplejos. Santa Bernadette, la vidente de Lourdes, murió en 1879 a los 35 años, consumida por la tuberculosis ósea y por un tumor en la rodilla. Su sufrimiento fue intenso. En los últimos años de vida, apenas podía caminar. Pasó largos periodos postrada, ofreciendo sus dolores por la conversión de los pecadores. Murió diciendo: «Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora». Y entonces, silencio. Su cuerpo fue exhumado por primera vez en 1909, 30 años después de la muerte. El médico encargado, Dr. Jourdan, acompañado por autoridades eclesiásticas y civiles, abrió el ataúd esperando encontrar huesos, pero lo que vieron los dejó sin palabras.
El doctor Jourdan registró en su informe oficial: el cuerpo está en notable estado de conservación. La piel se mantiene flexible, sin signos evidentes de descomposición. Las facciones del rostro permanecen reconocibles. La nariz está perfectamente conservada. Las manos, aunque oscurecidas por la humedad de la tumba, están intactas. No encontramos explicación natural suficiente para este estado de preservación. 10 años después, en 1919, nueva exhumación. 40 años habían pasado desde su muerte. El cuerpo continuaba preservado. Una vez más, médicos y especialistas fueron llamados. Una vez más, expresaron perplejidad ante lo que encontraron. En 1925, cuando fue beatificada por el Papa Pío XI, su cuerpo fue colocado en un relicario de vidrio y cristal en la capilla del convento de Saint-Gildard, en Nevers, Francia, donde ella vivió sus últimos 13 años. Hasta hoy, más de 140 años después de su muerte, quien visita aquella capilla puede ver a Santa Bernadette, acostada en paz, con las manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un rosario, como si estuviera apenas durmiendo. Los médicos intentaron explicar. Hablaron de condiciones especiales del suelo, de baja humedad, de temperatura constante. Pero estas hipótesis no se sostenían cuando se comparaban con otros cuerpos enterrados en las mismas condiciones, en el mismo cementerio, en la misma época, todos descompuestos normalmente. Algunos, inclusive, enterrados el mismo día que Bernadette en el mismo tipo de ataúd, a pocos metros de distancia. Todos se convirtieron en polvo. Ella, no. Santa Catalina Labouré, la religiosa a quien Nuestra Señora apareció en 1830 en la Rue du Bac, en París, pidiendo la creación de la medalla milagrosa, murió en 1876. Durante 46 años después de las apariciones, vivió escondida, sin que nadie en la comunidad supiera que ella era la vidente. Trabajó como portera, cuidó ancianos, vivió en la más completa oscuridad. Murió humildemente. ¿Cómo vivió? Pero cuando 56 años después abrieron su tumba para el proceso de beatificación, su cuerpo estaba incorrupto. Hoy está expuesto en la capilla de Nuestra Señora de las Gracias, en París, en el mismo lugar donde ella recibió las apariciones. Su piel conserva coloración próxima a la natural. Sus ojos, aunque de vidrio insertados apenas por cuestión estética durante una restauración, reposan en órbitas perfectamente preservadas. Su rostro mantiene la expresión serena de quien vivió en profunda unión con Dios. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, murió en 1859. Fue párroco de una pequeña aldea francesa llamada Ars-sur-Formans, una villa de apenas 230 habitantes. Cuando llegó allí, en 1818, encontró una parroquia abandonada espiritualmente. Las personas no rezaban, no iban a misa, pasaban los domingos en las tabernas. Pero Juan Vianney comenzó a predicar, a confesar, a rezar, y Dios obró una transformación completa. En pocos años, Ars se convirtió en un centro de peregrinación. Personas venían de toda Europa para confesarse con él. Pasaba hasta 16 horas por día en el confesionario. Comía poco, dormía pocas horas, ofrecía todo por la conversión de las almas. Cuando murió, exhausto, a los 73 años, toda Francia lloró. Cuando abrieron su tumba décadas después, durante el proceso de beatificación, el corazón estaba preservado de modo notable. Hoy está guardado en un relicario de oro y cristal, y su cuerpo reposa en una urna de vidrio en la Basílica de Ars, en Francia, visitado por cientos de miles de fieles todos los años. Aquel corazón que tanto amó a Dios y a las almas, que tanto sufrió por la conversión de los pecadores, permanece como testimonio de una vida consumida en el altar del amor divino. La Iglesia Católica siempre fue cautelosa al interpretar estos fenómenos. No enseña que la incorruptibilidad sea prueba automática de santidad. No afirma que todos los santos deban tener cuerpos incorruptos. Existen santos canonizados cuyos cuerpos se descompusieron normalmente. La incorruptibilidad no es un criterio obligatorio para la canonización, pero la Iglesia reconoce, con humildad y reverencia,
que estas señales pueden apuntar hacia algo más allá de lo ordinario, hacia una acción de Dios que, de tiempos en tiempos, permite que su poder se manifieste de forma visible. San Pablo enseña en la primera carta a los Corintios: se siembra corruptible, resucita incorruptible; se siembra despreciable, resucita glorioso; se siembra en debilidad, resucita lleno de fuerza. La incorruptibilidad de los cuerpos de los santos es vista por la tradición católica como un prenuncio de la resurrección final. Es interpretada como señal de que la santidad no es apenas una realidad espiritual, abstracta, invisible. Puede transfigurar también el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y aquello que fue consagrado a Dios puede participar, de algún modo, de su gloria. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, reformadora del Carmelo, mística profunda, murió en 1582 después de una vida entera de oraciones, éxtasis, fundaciones de conventos y combates espirituales. 9 meses después de su muerte, cuando abrieron su tumba para transferir el cuerpo a otro lugar, testigos relataron que exhalaba un perfume suave, semejante al de flores. No había olor de descomposición. La piel estaba intacta. El cuerpo mantenía flexibilidad. Algunos presentes tocaron el cuerpo y registraron su impresión. Aquello parecía estar fuera de los patrones naturales conocidos. Un brazo fue separado como reliquia, conforme era costumbre en aquella época, y permanece hasta hoy incorrupto, guardado en Alba de Tormes, en España. Quien lo ve, queda impresionado al constatar que se trata de un cuerpo de más de 400 años. La piel está preservada, los dedos mantienen la forma, es como si el tiempo hubiera pasado de modo diferente. El corazón de Santa Teresa también fue preservado, y en él los religiosos encontraron algo extraordinario, marcas profundas, como de una perforación. Eran las señales que ella misma había descrito en vida, en la experiencia mística conocida como transverberación del corazón. En su autobiografía, narró que un ángel le apareció sosteniendo una lanza de oro con la punta en llamas. El ángel atravesó su corazón varias veces con aquella lanza, causándole un dolor intenso, pero al mismo tiempo un amor por Dios tan grande que deseaba morir para estar con Él. Ella escribió: el dolor era tan intenso que me hacía gemir, pero al mismo tiempo era tan dulce que deseaba que nunca acabara. Lo que ella narró en sus obras espirituales parecía estar allí, visible, inscrito en la propia carne. El corazón incorrupto de Santa Teresa, con aquellas marcas misteriosas, está hoy guardado en un relicario en la ciudad de Alba de Tormes, y miles de peregrinos van a venerarlo todos los años. No como una curiosidad, sino como un testimonio de que Dios actúa de formas que sobrepasan toda comprensión humana. Estos fenómenos no suceden para causar asombro, suceden a los ojos de la fe para enseñar, para recordar al mundo que la santidad es real, que Dios actúa en la historia, que el cuerpo humano, cuando es habitado por la gracia, cuando es ofrecido enteramente a Dios, cuando se convierte en instrumento de santificación, puede participar de la gloria divina incluso antes de la resurrección final. Si historias como esta tocan tu fe y te hacen reflexionar sobre la eternidad, suscríbete al canal. Así, nos ayudas a continuar esparciendo las verdades de nuestra fe y las obras que revelan la misericordia de Dios. La ciencia moderna continúa estudiando estos casos. Médicos, biólogos, especialistas en tanatología, patólogos, todos examinan los cuerpos incorruptos con los equipos más avanzados disponibles. Hacen análisis de tejido, exámenes histológicos, estudios ambientales, y lo que encuentran, en muchos casos, deja cuestiones abiertas. No hay momificación en el sentido técnico del término. No hay señales de embalsamamiento artificial sistemático. No hay condiciones especiales de sepultura que, según los protocolos científicos conocidos, justifiquen la preservación por décadas o siglos. En 2002, científicos italianos estudiaron el cuerpo de Santa Zita de Lucca, muerta en 1272 y cuyo cuerpo permanece preservado hace más de 700 años. Buscaban encontrar algún proceso natural desconocido, alguna propiedad química del suelo, algún factor ambiental,
Pero el informe científico registró que no fue posible atribuir la preservación observada a causas naturales conocidas según los procedimientos usuales de conservación cadavérica. El padre Pío de Pietrelcina, el estigmatizado de San Giovanni Rotondo, falleció en 1968 después de cargar por 50 años las llagas de Cristo en sus manos, pies y costado. Su cuerpo fue sepultado en una tumba simple. 40 años después, en 2008, durante el proceso de preparación para la exposición de sus reliquias, exhumaron el cuerpo. Los médicos esperaban encontrar apenas huesos, tal vez algunos fragmentos de tejido, pero el cuerpo presentó un grado de conservación que impresionó a los peritos presentes. El rostro estaba reconocible, la barba aún estaba presente, las manos, aquellas manos que sangraron durante medio siglo, estaban preservadas. Los informes médicos oficiales registraron que el estado de conservación superaba significativamente lo esperado para las condiciones de sepultura. La Iglesia, sin embargo, fue prudente en sus declaraciones oficiales, reconociendo la buena preservación pero sin hacer afirmaciones categóricas sobre milagros relacionados al estado del cuerpo. En 2019, el Vaticano permitió que el cuerpo de San Padre Pío fuera expuesto públicamente por primera vez en la Basílica de San Pedro, en Roma. Más de 100.000 personas comparecieron para venerarlo durante aquella semana. Filas inmensas se formaron, personas lloraban al verlo, y el testimonio fue profundo. Muchos vieron en aquel cuerpo preservado una señal de santidad, un cuerpo que cargó los estigmas de Cristo, que sufrió inmensamente, que se ofreció en sacrificio continuo, y que ahora era honrado por Dios de una forma visible. San Antonio de Padua, el gran predicador franciscano, murió en 1231 a los 36 años. 32 años después, cuando abrieron su tumba para trasladar las reliquias a una nueva basílica en Padua, el cuerpo se había descompuesto completamente, pero la lengua, solo la lengua estaba incorrupta, roja, flexible, como si aún estuviera viva. San Buenaventura, que estaba presente, tomó aquella lengua en sus manos y exclamó: «Oh lengua bendita, que siempre alabaste al Señor y llevaste a otros a alabarlo, ahora vemos claramente cuán grande es tu mérito ante Dios». Aquella lengua que predicó el Evangelio por toda Italia y Francia. Aquella lengua que convirtió herejes, que defendió la fe católica contra los albigenses, que predicó la presencia real de Cristo en la Eucaristía con tanta elocuencia que, según la tradición, hasta una mula se arrodilló ante el Santísimo Sacramento. Aquella lengua permaneció incorrupta. Hoy está guardada en un relicario de oro y cristal en la Basílica de San Antonio, en Padua, y es venerada por millones de fieles todos los años. Los cuerpos incorruptos de los santos nos enseñan que la fe no es apenas una idea abstracta, una filosofía bonita, un conjunto de normas morales. Se encarna, actúa en lo real, puede transfigurar. La santidad no es una teoría teológica, es una realidad que toca la carne, que puede transformar el cuerpo, que anticipa la gloria de la resurrección. Cada cuerpo incorrupto es visto por los fieles como un testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte. Es interpretado como señal de que la corrupción no tendrá la última palabra. Es acogido como promesa de que aquellos que viven en Cristo, que mueren en Cristo, que son sepultados en Cristo, también resucitarán con Cristo en gloria. Santa Bernadette, acostada en su relicario de vidrio hace casi 150 años, continúa predicando, no con palabras, sino con la propia presencia. Ella que vivió escondida, obediente, pobre, olvidada por el mundo. Ella que sufrió incomprensión, enfermedades, dolores atroces. Ella que murió joven, consumida por el sufrimiento. Dios la honró de tal modo que, más de un siglo después de su muerte, su cuerpo continúa siendo testimonio para muchos de que Él cumple sus promesas, de que Él no abandona a los que lo aman, de que Él recompensa a los humildes, de que Él exalta a los pequeños. Y nosotros, que aún caminamos en esta tierra, somos invitados a aprender con estos santos, a vivir de tal modo que nuestra fe transfigure no apenas el alma, sino toda nuestra existencia, a consagrar el cuerpo a Dios, porque el cuerpo no es enemigo del alma,
El cuerpo es templo del Espíritu Santo. A confiar que Dios no abandona a aquellos que lo aman ni en esta vida, ni en la muerte, ni en la eternidad. Los cuerpos incorruptos nos recuerdan también una verdad que el mundo moderno olvidó, que el cuerpo es sagrado, que fuimos creados no apenas como espíritus presos en materia, sino como seres encarnados, hechos de carne y espíritu, unidos en una única persona. Y que la salvación cristiana no es la fuga del cuerpo, sino la transfiguración del cuerpo. No es la liberación de la materia, sino la glorificación de la materia. Cristo no vino a liberar nuestra alma del cuerpo. Él vino a resucitar nuestro cuerpo en gloria. Por eso la Iglesia siempre defendió la dignidad del cuerpo humano. Por eso siempre condenó el desprecio por el cuerpo. Por eso siempre enseñó que el cuerpo debe ser tratado con reverencia en la vida, en la muerte y en la esperanza de la resurrección. Que el misterio de los cuerpos incorruptos de los santos nos despierte para la belleza de la santidad, que nos enseñe a reverenciar el cuerpo humano, templo del Espíritu, que nos recuerde vivir en castidad, en pureza, en dominio propio, no porque el cuerpo sea malo, sino porque el cuerpo es santo, y que nos recuerde todos los días que fuimos creados no para la corrupción, sino para la gloria eterna donde, un día, todos los que murieron en Cristo resucitarán incorruptibles, transfigurados, resplandecientes, para siempre.